Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Camila Yulón, periodista de la agencia Andina. Omar Flores es un ingeniero peruano que vive y trabaja en California, exactamente en Silicon Valley, la meca de la tecnología. Hace más de 10 años dejó su natal Arequipa para forjar su propio camino en las ciencias de la computación y hoy es un destacado experto en inteligencia artificial. Con ayuda de esta tecnología encontró la manera de no extrañar tanto sus raíces. ¿Qué hizo? Creó un videoclip a partir de la letra del himno nacional y reconstruyó los rostros de personajes ilustres de nuestra historia. Además, en el 2021, integró el Comité de Expertos para la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del gobierno peruano. De pequeño encontró el gusto por las matemáticas. Estudió Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Luego viajó a Estados Unidos para especializarse. Cursó su doctorado en la Universidad Estatal de Utah y llegó a trabajar en reconocidas empresas de tecnología como Intel y Twitter. En este nuevo episodio de Andina Podcast, el ingeniero de sistemas nos explica cómo el Perú puede ser competitivo en inteligencia artificial a través de sus datos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de tres componentes principales: los datos, la computación o las computadoras y el talento humano que la programe, que la desarrolle, ¿no? Perú puede ser competitivo en inteligencia artificial a través de sus datos, por ejemplo. Es decir, si Perú, por ejemplo, pone énfasis en recolectar datos de la minería a nivel nacional que puedan crear de repente algoritmos, robots y además procesos que puedan automatizarlos, y luego puede exportar esta tecnología a nivel mundial, estamos hablando de muchos millones de dólares, simplemente por crear la tecnología y luego hacer que otras personas, otras empresas, otros gobiernos la usen. ¿Por qué Perú tiene una ventaja competitiva? Porque Perú es una potencia de minería y por lo tanto los datos de los procesos, digamos que no están disponibles en otros lugares del mundo. Si Perú, por ejemplo, decide recolectar información sobre la pesca, que es otro lugar donde Perú tiene bastante tradición y además procesos, puede también automatizar los distintos procesos de la pesca y de nuevo empezar a exportar esa información, esos modelos y esa tecnología a otros países. Hay muchos campos donde no podemos competir, como hacer un buscador, no podemos competir con Google, no podemos recrear una red social, no podemos crear un auto inteligente, pero hay lugares, sectores de la sociedad y de la economía peruana donde tenemos datos donde otros países o instituciones no las tienen. Entonces, eso, digamos, da la ventaja competitiva. Luego la computación es una inversión. Luego el desarrollo de talento es otra inversión. Y ya involucra mejorar la enseñanza de matemática y programación a nivel de colegio, universidad, maestrías, doctorados, etcétera. Pero digamos que si hay una ventaja competitiva que tiene el país es en los datos. Omar Flores está convencido que en el Perú estamos ante la interesante oportunidad de crear industrias alrededor de la inteligencia artificial, donde ya no se necesita herramientas que vengan del extranjero, muy costosas o especializadas, sino estamos hablando de solo necesitar una conexión a Internet y de computadoras, cosas que están al alcance de muchas personas, y así se pueden crear empresas sobre datos. Como experto de inteligencia artificial, también propone cómo esta tecnología puede ayudar a reducir la inseguridad ciudadana, un problema que afecta diariamente a los peruanos. En inteligencia artificial suele decir de que no hay mejores datos que más datos. Es decir, cuando un algoritmo de inteligencia artificial tú le pones más datos, es más exacto y por lo tanto más útil. La gran cantidad de información que tenemos en videocámaras, por ejemplo, si existe una estrategia nacional que permite recolectarlo en un solo lugar, imagínate la calidad de algoritmo que puede salir para reconocer actividades violentas en las calles. Si se puede, incluso se puede crear una industria alrededor de esto que pueda generar distintos puestos de trabajo y además empresas que puedan exportar información y servicios, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de que Perú tiene lugares muy peligrosos a determinadas horas. Esta combinación de espacio-tiempo, en qué lugar y a qué momento del día sucede una actividad violenta, digamos, puede también de nuevo recopilarse en un solo lugar y se puede predecir la administración de recursos. En este caso, policías, patrullas. Es el mismo problema que tiene Amazon para llevarte un producto a tu casa en 2 días. Es el mismo problema matemático para llevar la patrulla hacia el lugar donde existe más probabilidad de crimen
en el menor tiempo posible. Matemáticamente no existe diferencia entre ambos procesos. ¿Cuál es la diferencia? Es en los datos. Entonces, en términos concretos y de forma sucinta, ciertamente se puede automatizar la detección de actividades violentas, la cual directamente repercute en un beneficio para la sociedad en Perú. Estar alejado de su país lo lleva siempre a buscar formas de colaborar con el Perú, y para ello utiliza lo que más sabe y apasiona, la inteligencia artificial. En el 2021 desarrolló Los Rostros del Bicentenario, un proyecto multimedia donde reconstruyó los rostros de los personajes más ilustres con inteligencia artificial, como Miguel Grau, José Olaya o Micaela Bastidas. Hace unos meses creó un videoclip a partir de la letra del himno nacional y actualmente viene investigando la presencia latina en los datos y los algoritmos. Cuando uno le pregunta a ejemplos como Midjourney, dibújame la imagen de un peruano, ¿no? Y tienes una caracterización muy concreta de cómo luce un peruano ante los ojos de Midjourney, por ejemplo. Cuando uno, por ejemplo, ve que ChatGPT responde de forma menos exacta a datos peruanos, estamos hablando que existe una disparidad entre los datos y el modelo para esta parte del mundo, ¿no? Mucho de mi trabajo en los años anteriores ha sido crear oportunidades para latinos y latinas en inteligencia artificial dentro de Latinoamérica. Hemos desarrollado un grupo que se llama Latinx in AI, el cual otorga becas para que latinos de todo el mundo puedan asistir a los eventos más importantes de IA y directamente ver de ciencia cierta cómo es que se desarrolla el avance de la IA en estas conferencias, ¿no? Muchos de estos fondos vienen de empresas que quieren tener más latinos presentes en estos eventos importantes. Entonces, esto hemos hecho en los últimos años y ha creado mucha oportunidad para latinos, no solo de Perú, pero digamos, latinos que están estudiando en Singapur y no tienen el dinero para poder asistir a una conferencia importante. Esta organización, que es non-profit, que no tiene fines de lucro, le da acceso a cosas que en nuestro tiempo era impensable, que una organización sin fines de lucro te pague la posibilidad de que tú vayas a un evento importante y te codees con estas personas y entiendas el avance real de la IA. Es algo que en mi tiempo no existía, por ejemplo. El reconocido ingeniero de sistemas apuesta por el talento latinoamericano y espera que muchos más se sumen y se capaciten en inteligencia artificial. Como bien lo explica, este es el momento para crear una nueva generación de científicos e ingenieros en inteligencia artificial, y en el Perú hay talento para hacerlo. Yo siempre digo de que este es el momento para crear una generación nueva de científicos e ingenieros en inteligencia artificial. Somos varios peruanos en inteligencia artificial, pero no somos, o deberíamos ser muchos más. Vamos, estamos hablando de la cuarta revolución industrial. Si uno, por ejemplo, mira la tercera, entiende rápidamente de que esto ha distanciado el desarrollo económico de países como Japón, Alemania, Estados Unidos, versus el resto, ¿no? Entonces, estamos perdiendo quizás una oportunidad histórica de acercarnos al primer mundo a través de la investigación, la tecnología, la matemática y la estadística. Entonces, sí, somos varios peruanos, pero deberíamos ser muchísimos más. En general, deberíamos ser mucho más latinos. Necesitamos la unión de tres elementos muy concretos. Necesitamos más talento desarrollado por las universidades, necesitamos más datos, probablemente habilitados por el gobierno, y necesitamos también más inversión en educación y tecnología. Entonces, es una unión entre las universidades, la sociedad y además el gobierno, ¿no? Si no tenemos esta unión, no es difícil tener algo que dure muchos años. Cuando uno analiza, por ejemplo, el nacimiento del Silicon Valley, que es donde yo vivo, uno no puede entender el Silicon Valley sin la unión de una universidad con el Estado, sin la unión de Stanford con el Estado americano. Entonces, esto luego crea empresas, las cuales contratan la gente que sale de la universidad. Entonces, si no existen estos tres elementos, es difícil, digamos, aprovechar y ser un competidor global de tecnología, en este caso, de inteligencia artificial. Como parte del comité de expertos para crear la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, su trabajo entre el 2020 y 2021
consistió en crear un plan de 5 años para asegurar que el Perú tenga un crecimiento sostenible en inteligencia artificial. Ahora que ya se aprobó la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en el país, siente que su trabajo está logrando sus primeros resultados y está convencido en el potencial que tienen los peruanos para explotar esta tecnología. Doy a ciencia cierta fe del talento matemático de los peruanos. Cuando un peruano sale a estudiar a Brasil, usualmente se vuelve uno de los mejores alumnos. Cuando un peruano va a Estados Unidos, va a Europa, sucede el mismo patrón. Yo no sé si es porque en muchos casos es nuestra única oportunidad que tenemos para salir adelante, o si es el talento que tenemos de nuestros ancestros, que eran unos tromes en todo lo que era la predicción de cosas, la arquitectura y la cantidad de geometría que existía en países como por ejemplo Perú y México. Y te das cuenta de que hay un talento matemático que viene de hace muchos años, ¿no? Entonces, y el Kipu, por ejemplo, que es una unidad de almacenamiento y procesamiento de información, es un ejemplo del talento ancestral matemático que tenemos los peruanos. Si nosotros, por ejemplo, tomamos estos conceptos, los abrazamos como motivo de orgullo y decimos, ok, somos buenos en matemática, creemos un plan y creemos una industria alrededor de esto, yo creo que tendremos un siguiente Gastón Acurio, un siguiente Claudio Pizarro, ya no en aspectos de la comida o del fútbol, pero tendremos nuevos paradigmas, nuevos modelos en la matemática, en la inteligencia artificial, que nos muestren el camino de cómo insertarnos en la cuarta revolución industrial. Finalmente, el ingeniero arequipeño hace un llamado a los estudiantes peruanos para que se atrevan a buscar un futuro en la ciencia y la tecnología, como él lo hizo. Solamente llamar a los estudiantes en Perú a que se atrevan a viajar a este camino de la computación. Yo le llamo camino de la computación al camino que hemos transitado muchas personas alrededor del mundo. Es decir, en un mundo cada vez más tecnológico, existen más oportunidades afuera para trabajar y estudiar. Muchas veces incluso con becas. El mundo está desesperadamente necesitando gente que trabaje en genética, en inteligencia artificial, gente que trabaje en encontrar nuevos fármacos usando tecnología, y en realidad está buscando ciencia, ingenieros que puedan ayudar a crear mejores servicios para todos, ¿no? Entonces, muchas personas en Perú, pero también en India, en China, están saliendo de sus países, estudiando maestrías y doctorados afuera, creando empresas, siendo gerentes generales de empresas. Mucha gente de distintos países emergentes están saliendo y usando este camino de la computación para cambiar la realidad de otros países, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la India, también creando puestos de trabajo en India, etc. ¿No les parece curioso que no exista un Google Research en Perú, que no exista un Microsoft Research en Perú, que sí exista en Brasil, que sí exista, por ejemplo, en la India, en Japón, en Alemania? Entonces, mi llamado es a estos estudiantes de Perú de que existe un camino de la computación que está siendo transitado en este momento por miles de personas y estudiantes alrededor del mundo, y que simplemente se atrevan a tomar la iniciativa de buscarse un futuro en la ciencia y la tecnología, sin olvidar que los problemas que los han sacado del Perú todavía residen en Perú. Si deseas conocer más historias de peruanos dejando su marca científica en el mundo, visita nuestro sitio web podcast.andina.pe y síguenos en SoundCloud y Spotify como Andina Podcast. Este episodio fue producido por María Fernández y editado y locutado por Camila Yulón. Gracias por escuchar.